Bien, queridos amigos, bienvenidos a su programa Hombre Nuevo. Estamos transmitiendo a través de Radio TV Católica de Irapuato. Bueno, estamos en el centro del país para todos ustedes. Es un gusto empezar con estas nuevas transmisiones a nivel televisión, en donde vamos a tratar temas muy importantes. Este tema que vamos a ver el día de hoy es un tema que normalmente no se ha tocado con cierta profundidad. Es un tema que a través de los tiempos se ha dado esta situación a cada uno de nosotros, lo que es todas esas ganas o el ansia de querer consultar qué nos va a pasar, qué sucede. Yo creo que es una pérdida de la fe, un alejamiento de Dios en el que nos da ese querernos acercar a conocer qué nos va a pasar, no tener esa fe, no tener esa confianza en Dios. Y en la actualidad, pues este tipo de situaciones se ha ido agravando, se ha ido acrecentando. Vemos prácticamente en cada esquina, por lo menos aquí en nuestra ciudad de Irapuato, Guanajuato, en el centro del país, que por todos lados le ofrecen a uno arreglarle los problemas, arreglarle el matrimonio, arreglarle los negocios, arreglarle la siembra y una serie de cosas que están completamente fuera de nuestra fe católica. Por supuesto, para poder tratar estos temas y poderlos tocándolos a fondo, pues nos hemos hecho llegar de un sacerdote que a través de su vida, a través de su ministerio, se ha ido enfocando en este tipo de temas. Es un estudioso de este tipo de temas, él trabaja de alguna manera con estos temas y bueno, pues vamos a pedirle que nos ayude para ir caminando sobre esta temática con la idea de darle a conocer a toda la gente, irle esta situación que se está dando y más que nada la manera en cómo acrecentar nuestra fe, alejarnos de este tipo de situaciones o de alguna manera también cómo controlarlas, cómo evadirlas, cómo evitar que el mal nos haga daño, se acerque a nosotros. Para ello está acompañándome y le agradezco mucho el que haya venido a apoyarnos ese día a este programa, al padre Moisés Cuevas. Padre, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Chema, pues muy contento de poder participar en esta oportunidad contigo nuevamente y con todas las personas que se dan el tiempo para ver también este programa de televisión. Dios quiere que podamos hacer el bien, para la gloria de Dios hacemos este programa. Así es, el padre Moisés Cuevas, queridos amigos, es el párroco de la parroquia de San Cayetano aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Él, como les decía yo, ha venido estudiando este tipo de temas, ha venido investigando, se ha venido preparando y él nos va a poder ir guiando poco a poco a través de esta temática tan complicada que, como les repito, en muchos de los casos no se ha querido tocar a fondo y nos afecta de una o de otra manera a todos. Pues yo quisiera, padre, preguntarle en primera instancia, dentro de su vocación como sacerdote, ese trabajo que ha venido haciendo al servicio para los demás, ¿de qué manera o cómo hubo la idea o ese gusanito para poder ir estudiando estos temas, ir trabajando en ellos, irse preparando y formando para poder ayudar a la gente en situaciones que ya nos platicará usted, se dan día a día? Sí, yo recibí el orden sacerdotal en 1989, un 5 de febrero. A los 3 años que estuve en la sierra de Michoacán, en la comunidad parroquial donde estaba, oía continuamente a la gente que ahí fue como mi despertar a esa situación, porque veía que había personas que yo conocía y que apreciaba y que estaban enfermas, pero que los médicos podían curarlos. Recurrían a los médicos y pues no tienes nada, yo no entiendo por qué estás enfermo, pues busca por otro lado, y buscar por otro lado implicaba recurrir al brujo, al hechicero, al que hacía limpias, etcétera. Y entonces, como yo había estado a unos retiros sacerdotales a Los Ángeles, California, con Marilyn Kramer y su equipo de Carisma en Misiones, yo sabía que esa situación de recurrir a buscar su salud por esos medios eran malos, ofenden a Dios, etcétera. Pero yo no sabía nada. Es decir, a mí nunca me habían formado
en esos temas en el seminario, ni sabía que existían. Sabía que había brujería, sabía que había magia, sabía que había esoterismo y superstición, sabía que había amuletos, etcétera, pero de soluciones a esa situación yo no sabía. Entonces yo empecé a hacer oración y pedirle al Señor que me concediera saber qué había en la iglesia para ayudar a esa gente que se veía como obligada a recurrir a los brujos, a las limpias con huevo, con pirul, con alumbre, etcétera, para solucionarles el problema. Cuando en 1993 yo fui a un retiro sacerdotal a Malibu, California, saliendo de ese retiro, una persona auxiliar de un sacerdote que estaba en Oxnard, California en ese momento, me mostró un libro del obispo Alfonso Uribe Jaramillo, Ángeles y Demonios, que traducía el libro del padre Gabriel Amort, un exorcista raconta. Y entonces me dijo que un sacerdote podía ayudar a las personas enfermas, dañados por brujería, hechicería, magia, fetichismo, vudú, etcétera, que podía ayudarlos de este modo, porque esta persona y su esposo eran auxiliares de este sacerdote que estaba en Oxnard, muy conocido también en nuestro ambiente, misionero del Espíritu Santo, y fuimos estudiando el tema, me enseñó el libro, me convenció a mí que como sacerdote yo podía hacer algo. Yo nada más preguntaba si había algo para poder ayudar a esta gente, pero yo no sabía que yo podía hacerlo. Así es. Eso pasó en 1993. Cuando salí del retiro, me vine directamente en un cambio de parroquia al Bajío y me mandaron a Guanímaro. El 17 de julio, un sábado de ese 1993, yo llegué ahí. Al día siguiente vi como una señora alta, robusta, cargaba a su hija como un costalito sobre su hombro para llevarla a misa. Y yo le pregunté que por qué la llevaba así. Y me explicó que le habían hecho un trabajo de brujería, que no podía caminar y que antes de las 12 de la noche tenían que salirse a la calle toda la noche porque no podía dormir en su casa, en su cama. Todo el día, ni de noche se podía recostar, solamente permanecía sentada. Y así ya tenía 2 años o más. Yo agarré el librito que me regaló esta persona en Los Ángeles, California, y fui a su casa, bendije primero los sacramentales, la sal, el agua, un poquito de aceite de olivo, y bendije la casa y bendije a la niña. Esa misma noche se recostó en su cama y se durmió las 24 horas, es decir, que ya no tuvo que salir a la calle antes de las 12 de la noche y estar fuera de su casa toda la noche, andar vagando por ahí en el pueblo dándole vueltas en un vehículo. Ya no hubo problemas para dormir, para acostarse, etcétera. Con una bendición, era la primera bendición que yo hacía a una persona. Sí. Con esto. Yo no había hecho nunca antes algo así. A partir de ese día, obviamente la vida le cambió a esta niña, empezó a andar en bicicleta, empezó a ir a la escuela, empezó a descansar y a dormir como se debe, y a mí me sorprendió mucho, y entonces empecé a leer, seguí leyendo. Antes, en ese año 1993, no había tanta bibliografía como tenemos ahora. Ahora tenemos, incluso en México ya tenemos manuales, así como para los seminarios, de que antes de que salgan del seminario ya estén bien enterados de lo que un sacerdote puede hacer a favor de la gente que está impregnada en todas partes, queriendo solucionar todos sus problemas a través de ocultismo, brujos, hechiceros, magos, preguntándole por radio, por televisión a cuanto se anuncia de que les pueden solucionar la vida, como decías tú. Así es. Pues entonces, así fue como empezó yo le digo ministerio, esta atención a la gente desde 1993, y se ha intensificado
continuamente en mí, los estudios. Ya sabemos que hay congresos de capacitación en Roma, tanto organizados o avalados por la Congregación de la Fe. En Roma, el padre Gabriel Amor, presidente honorario de la Asociación de Exorcistas a nivel mundial, él nos invitaba a sacerdotes que hiciéramos oración de sanación y de liberación, no tanto de exorcismos, sino sanación o liberación. Después ellos mismos empezaron a venir a México a hacernos también un congreso aquí, cosa que ya ha ido tomando forma continuamente aquí en México, pero hay mucha bibliografía, ¿verdad? Ya comentábamos que había ya varios sacerdotes que se han dedicado a escribir libros sobre el tema, y por las experiencias que tienen, pues vamos creciendo cada vez más en mucha información. Tenemos la Sagrada Escritura, que es nuestra base principal. Tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el apoyo fuerte para combatir esta clase de doctrina, esta doctrina católica en contra de todas esas cosas que son ocultismo, esoterismo, superstición y que ofenden a Dios. Primero porque la Biblia lo dice y nosotros le creemos a la palabra de Dios. Y no es llevar agua a nuestro molino, solamente el creerle a la palabra de Dios. Tú lo dijiste, muchas veces no hablan o no hablamos de estos temas así con mayor amplitud. Alguna vez cuando el Evangelio menciona que Jesús expulsó un demonio o que curó a un endemoniado, etcétera, bueno, por ahí se toca el tema, ¿no? Pero más bien dejamos que lo toquen en otros foros y otras personas muy ajenas a la Iglesia Católica. Así es cierto. Y aquí hay algo interesante, padre, en todo este aspecto. Las personas, todos nuestros hermanos, siempre por alguna de otra manera han y hemos tenido la necesidad de buscar alivio a todas las situaciones que nos suceden. Al no encontrarlo, como decía, por un lado en la cuestión médica, en la cuestión biológica, en los análisis, en los especialistas, siempre se busca una alternativa. Esa alternativa no siempre se da, no siempre está a disposición. En muchos casos, como usted comenta, sí ha habido ya un auge, vamos a llamarlo así, acerca del conocimiento de los sacerdotes con respecto a este tipo de temas. Algunos de ellos también, como bien dice, bueno, se han preparado, han tomado cursos, se han formado, como en el caso de usted, y buscan el ayudar a esta gente, evitar que de alguna manera después del médico vayan a dar con una persona equivocada. Pero también hay una situación que permea en nuestra sociedad, ese manga ancha, esa laxitud de nuestra conducta y nuestra mente de los católicos, que de repente decimos, bueno, pues no nos hace mucho daño, a lo mejor si veo a la señora me fui a tomar un cafecito y pues me va a decir ahí en el café alguna cosa, pues ¿qué puede pasar? Al fin ni creo en eso, pero voy a entenderme con las amigas y demás. Lo menciono esto por dos puntos muy importantes. Usted mencionaba el ejemplo de esta chica que le hicieron algo. Entonces aquí hay dos aspectos importantes. Gente a la que le hicieron algo y gente que sola, por acercarse a determinados lugares, cosas, acciones, se hace sola algo, vamos por llamarlo de esa manera. De hecho, se contaminan cuando va a un lugar así, por el hecho de ir, aunque digan, es que yo no creo, pero vengo a que me lean las cartas. No, sí crees, porque si no creyeras, no irías, rechazarías eso, pero es por curiosidad, y ya por el hecho de ir y estar allí, aparte de ofender a Dios, está contaminando y haciéndole daño a su alma. Así es obvio, eso no es bueno. El Catecismo de la Iglesia Católica dice claramente que aunque sea para procurar su salud, es gravemente contrario a la religión recurrir a esos medios, aunque sea para procurar la salud.
Así es. Es gravemente contrario a la religión recurrir a esos medios. Vamos a decirles qué números del catecismo en un momento más dice esta afirmación. Es gravemente contrario a la religión recurrir a esos medios de ocultismo, de esoterismo o de superstición. Y mira que estamos invadidos de 1000 supersticiones y de cosas que supuestamente desvelan el porvenir de la gente, les desvelan el futuro, pero ¿es lícito recurrir a esos medios para saber qué me depara la vida? Pues claro que no, porque nosotros ya tenemos en la voluntad de Dios saber qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a nuestro estado de vida. Somos solteros, casados y consagrados. Y como solteros, casados y consagrados, tenemos esa misma misión de conocer, amar y servir a Dios, ¿verdad? Así 3 es, cosas: conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Y servirlo cumpliendo su voluntad, y su voluntad es muy clara. Si quieres, vamos a leer el texto bíblico. Así es, padre. Sí, yo quise dar así una generalidad para que todo nuestro auditorio, nuestros televidentes nos pudieran tener una idea de a qué nos estamos refiriendo con ese problema. Y este problema, como lo vamos a ver ahorita dentro de las bases que conforman la actitud católica, que es la Biblia y el Nuevo Catecismo, la doctrina de la Iglesia, por supuesto, nos dan bases que esta situación no es un problema nuevo, quizás es un problema que se ha acrecentado o lo vemos más creciente en la actualidad, pero es un problema que siempre ha habido, y la actitud y la definición de la Iglesia en cuanto a este tipo de problemas está perfectamente bien definida. En la Santa Biblia hay muchos textos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que siempre están en contra de que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, recurra a los medios adivinatorios o mágicos para solucionar sus problemas o desvelar su porvenir. Tenemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en todos los libros, citas bíblicas donde nos están diciendo que eso ofende a Dios. Yo he contado hasta más de 27, debe de haber más, por supuesto, y a través del programa o de otros programas podemos ir desvelando la verdad, por decirlo así, ¿no? Vamos a empezar con la Sagrada Biblia. ¿Qué nos dice al respecto, padre? El libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, en el versículo 9 y siguientes, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos ni hechiceros, que no se haya nadie que se dedique a supersticiones o consulte los espíritus, que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto, y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Tú en cambio te portarás bien en todo con Yahvé tu Dios. Esos pueblos que vas a desalojar escuchan a hechiceros y adivinos, pero a ti Yahvé tu Dios te dio algo diferente. Yahvé hará que se levante para ti de en medio de tus hermanos un profeta como yo, a él habrán de escuchar. Más adelante dice: yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo mande. Si alguno no escucha mis palabras, cuando habla el profeta de parte mía, yo mismo le pediré cuentas. Pero si un profeta pretende hablar en mi nombre sin que lo haya mandado, o si habla en nombre de otros dioses, morirá. Palabra de Dios. Aquí habla de muchos aspectos, queridos amigos, que los vamos a tratar de desmenuzar. Empieza hablando desde la consulta a los astros y acaba con los falsos profetas. Pero eso lo vamos a comentar con el Padre, le vamos a pedir que nos dé orientación después de este breve corte.